¿Qué tal, amigos televidentes? Buenos días y bienvenidos a la presente entrevista del día. Está con nosotros Verónica Artola, gerente general del Banco Central del Ecuador. Buen día y bienvenida. Gerente, cuéntenos un poco los atributos, los beneficios que tendría el Estado a partir de la aprobación de la ley para la simplicidad y progresividad tributaria. El gobierno aspira a obtener un poco más de 600 millones de dólares. Hay propuestas que fueron cuestionadas, pero que finalmente tuvieron el visto bueno del Parlamento, como por ejemplo la contribución de empresas que en el año 2018 generaron una venta superior al $1.000.000. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los televidentes. Más que un beneficio solamente para el Estado, como usted menciona, de los 600 millones más o menos que se va a recaudar, es un beneficio para el país, un beneficio para los emprendedores, un beneficio para la sociedad en general, sobre todo porque son una serie de normativas que va a simplificar los trámites para la recaudación de impuestos y sobre todo con un sentido de progresividad. Los que más tienen, que más paguen. Las personas, por ejemplo, que tienen más de $100.000 que ganan al año ya no van a poder deducirse el impuesto a la renta, pero hay otros beneficios. 9.000 estudiantes que ya van a ser condonados los intereses y multas de los créditos educativos. Lamentablemente, estudiantes que se endeudaron para estudiar en el exterior y que no tienen, no se va a subir el IVA, que también fue un tema súper promocionado, que eso no se va a hacer, y por el contrario se elimina el anticipo al impuesto a la renta, se da una serie de beneficios, por ejemplo, para las personas que tienen diabetes o que tienen afecciones cardíacas para que puedan consumir o para que puedan adquirir sus insumos. Pues, como digo, es una serie de beneficios para los ciudadanos que nosotros como gobierno nacional hemos impulsado. Ahora, en contraparte está la grabación con el IVA a los consumos a través de plataformas digitales, volver a poner un ICE del 10% en los planes de telefonía celular pospago. ¿Aquello sería parte de un sacrificio a juzgar del gobierno, del Ejecutivo, en torno a las necesidades de las arcas fiscales? En el último punto, por ejemplo, nosotros hemos visto las estadísticas y del total de ecuatorianos aproximadamente tenemos 14 millones de líneas y solamente el 10% tiene servicio pospago y el restante 90% es prepago. Entonces, los que tenemos posibilidad de adquirir un plan pospago que podemos pagar 25, 30 dólares, realmente el sacrificio de pagar un poco adicional, 2, 3 dólares, no va a ser un sacrificio muy grande. Entonces estamos grabando al 10% de ciudadanos que tienen ese tipo de plan y al 90% no tienen ninguna implicación. Entonces yo creo que en este momento es un sacrificio de parte y parte. Si bien el gobierno ha hecho su parte de ajustarse, tenemos decretos de austeridad, nos ha tocado tomar medidas difíciles que a ningún gobierno le ha gustado, por ejemplo, ir reduciendo el tamaño del sector público, también necesitamos una parte del sector privado que ellos también puedan aportar y es justamente a través de estos impuestos. Originalmente la ley para el crecimiento económico implicaba cambios al Código Monetario y Financiero. De hecho, se insistía desde el Banco Central del Ecuador que esto iba a beneficiar en la independencia a nivel presupuestario y también de decisiones, casa adentro en el central. Finalmente se tuvo que separar este cuerpo legal producto de las protestas de octubre. ¿Ustedes van a insistir con aquello el próximo año? Más que las protestas de octubre, el tema de separar el cuerpo legal, como vimos, fue un archivo de parte de la Asamblea que lamentablemente no tuvieron la visión política de dejar de lado su metro cuadrado de interés, de dejar de lado sus intereses, que la verdad hasta ahora con toda sinceridad estoy tratando de entender sus argumentos, lamentablemente no los entiendo, pero bueno, independientemente de eso, yo sí considero que es indispensable tener esa reforma de Banco Central para 3 objetivos principales: poder tomar las decisiones de manera independiente con un directorio de Banco Central, ser nuevamente el asesor del gobierno que necesita decir, mira, esta política está correcta o esta política no está correcta, y sobre todo la tercera y más importante, fortalecer el balance del Banco Central y fortalecer la Reserva Internacional. Lo que se ha conversado un poco con el ministro de Finanzas es que una vez que esta ley tributaria ya está aprobada, el segundo cuerpo colegiado que tal vez insistiría es la reforma fiscal, que también necesita ser aprobada por el legislativo, y después para tal vez acabando el primer trimestre del próximo año, tipo marzo, se podría presentar el Código Orgánico Monetario Financiero, insistiendo en esta reforma del Banco Central. Uno de los argumentos del Central era que se buscaba independencia para que no caigamos de nuevo en el plano de la injerencia política. Si estos miembros del directorio van a ser designados por parte del Ejecutivo, ¿hasta qué punto nos aproximamos a esa independencia? Sí, Jorge, esto es una buena pregunta porque nosotros habíamos hecho esa propuesta desde el Ejecutivo, pero luego en el debate
debate en la Asamblea, le retroalimentamos de esa propuesta y dijimos, ok, que sea el presidente de la República que mande la terna, pero la Asamblea Nacional quien ratifique eso. Incluso yo mandé un oficio personalmente al presidente de la comisión, al asambleísta Mendoza, para que se reconsidere la misma propuesta del Ejecutivo con este cambio, para que la Asamblea también pueda participar. Realmente todos los cambios que en su momento generaron algún debate se accedieron, que el régimen de contratación pública del Banco Central se eliminaba, el tema de una contratación de servicios o de funcionarios públicos también dejamos de lado, la eliminación del coeficiente de liquidez, que también generó algún problema. En los debates dijimos, si eso genera dudas, también quitemos. Entonces, como digo, hasta ahora no entiendo por qué se generó ese debate, pero independientemente de eso, somos un gobierno que está dispuesto a escuchar. Por eso estamos pensando que estos 3 meses del año, de enero a marzo, conversar con los asambleístas, hacer más acercamiento, hacerles partícipes de cuál es la propuesta desde el Ejecutivo, con todos los brazos abiertos, también retroalimentar esa propuesta para después ya tener un tema un poco más consensuado que vaya a la Asamblea para mediados o para principios del segundo trimestre. Ahora, sobre la liquidez, también se cuestionó antes que el Banco Central se haya convertido en una especie de caja chica del Ministerio de Finanzas. 2 cambios legales, primero del 2017 y luego del 2018, eliminaron, por ejemplo, la posibilidad de que se le pague con más papeles al central, sino en efectivo, y lo último, en el 2018, fue que ya no se le pueda colocar más papeles, que en algunos casos serán CETES, desde el Ministerio de Finanzas al central. Lo que se busca es complementar todo esto. Así es, pero hay, Jorge, unos datos interesantes que lo habíamos procesado internamente con el equipo. De toda la inversión que tenemos en banca pública, ya hemos recuperado 615 millones de dólares desde junio del 2017 a noviembre del 2019. Entonces hemos hecho un esfuerzo adicional como gobierno nacional para que eso pueda ser repagado por la banca pública. Después, todas las inversiones que tenemos con el Ministerio de Economía y Finanzas ya se han amortizado en 300 millones de dólares. Es decir, que ya hemos recuperado 300 millones también del Ministerio de Economía, y las acciones, los papeles que usted dice, ya nos han rendido hasta este año, o las utilidades que nos dio la banca pública, 70 millones de dólares. Entonces estamos hablando aproximadamente de 950 millones de dólares que el Banco Central ha hecho un esfuerzo muy importante durante estos 2 últimos años para ir fortaleciendo el balance del Banco Central. Eso no quita que sí necesitamos tener también el poder de decidir los temas de política monetaria, pero no nos vamos a detener como gobierno, como presidencia de la República, como presidente de la República, para ir fortaleciendo justamente esto que ya estamos en ese camino. Solo una precisión antes de pasar a las previsiones económicas del 2020. ¿Cuál es el saldo en torno a los papeles de finanzas a esta hora? En este momento tenemos 2.800 millones todavía. ¿Pendientes que serían cancelados? Que serán cancelados, ya tenemos un cronograma de pagos, que eso también es interesante. Hasta el año 2026, aproximadamente el 90% de los papeles serán cancelados, y con eso, en ese momento, vamos a poder realmente decir que todo el balance del Banco Central va a estar recuperado. Según la CEPAL, Ecuador no tendrá un crecimiento que vaya más allá del 2%. ¿Es algo que coincide con la lectura del central en el país? Nosotros estamos terminando las proyecciones para este año 2019, bueno, ya prácticamente estamos cerrando el año, pero lo que impactó lamentablemente de manera negativa, o que va a impactar en el crecimiento de este año 2019, son las paralizaciones que tuvimos en octubre. Estamos cerrando las cuantificaciones que estamos realizando en compañía del Banco Mundial, pero definitivamente ustedes recordarán que solamente teníamos un crecimiento del 0,2%, ahora estimaríamos que sea un crecimiento negativo. Todavía no tenemos la cifra cerrada, pero eso definitivamente nos golpeó. Lo bueno, y digamos, para ver también el otro lado de la moneda, es que para el año 2020 estamos estimando un crecimiento del 0,7%, sobre todo porque apostamos mucho a la minería. Esperamos que las exportaciones de minería crezcan, exportaciones en general de los servicios, de los bienes primarios que nosotros tenemos, y una ligera decrecimiento de las importaciones, que va a permitir justamente que todo el consumo interno se quede aquí en el país y la economía pueda crecer para el próximo año. Muchas gracias. Era Verónica Artola, gerente general del Banco Central del Ecuador, con un sinnúmero de datos en torno a previsiones económicas, y también que van a insistir desde el Ejecutivo con los cambios al Código Monetario y Financiero a fin de buscar esa anhelada independencia en el Banco Central. Esta fue la entrevista del día. Continuamos con más aquí en La Noticia.